Muy bien, antes de empezar el sermón esta mañana, los invito a inclinar su rostro para orar. Padre Santo, te damos muchas gracias en esta hora, Señor. Gracias porque desde temprana hora preparaste nuestros corazones, Señor, para venir a tu casa de oración, a agradecerte, a alabarte, a adorarte. Y confiamos en que te hayas agradado de las alabanzas, Señor, que salieron de un corazón sincero, diciéndote cuánto te amamos, cuánto apreciamos todo lo que tú haces por nosotros, cuán maravillados estamos de que nos ames a pesar de nuestras faltas, de nuestras fallas. Y Padre, ahora te rogamos que tu Santo Espíritu llene nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro espíritu, controle absolutamente todo nuestro ser, Señor, para que podamos escuchar tu voz. Sé tú quien hable, Señor, sé tú quien toque nuestro corazón con la verdad de tu palabra, Señor, y siembra en nosotros esa semilla que va a producir fruto para tu honra y gloria. Lo suplicamos humildemente y con gratitud en el bendito y todopoderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. Amén. El sermón de esta mañana está titulado "Donde la ira y el amor de Dios convergieron", y está basado en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3. Pero antes de entrar en el tema, para ponernos en contexto, es relevante entender lo que Dios piensa acerca del pecado. Me imagino que ninguno de nosotros ha escuchado a algún malhechor o alguien que está en un juzgado o ante la ley rindiendo cuentas por haber cometido algún delito, que el juez o el abogado o él mismo diga: he pecado. El juez no le dice: oye, pero estás aquí porque pecaste, o estás aquí, o que el juez diga: vengo a acusar a este hombre porque pecó. Eso normalmente reconocen su falta, pero nadie, si no es creyente, diría como confesión: he pecado, aun y cuando reconozcan que hayan hecho algo malo. Es decir, en nuestra cultura el reconocer el pecado no es común, aunque para el creyente sí lo es. El creyente, cada vez que comete una falta ante Dios, o que se equivoca o le falla o no le sirve como debiera, reconoce que ha pecado. Pero aun y cuando para la sociedad en general, e incluso para algunas sectas o religiones, hablar de pecado no es común, para Dios el pecado es un asunto muy serio. Y mientras nosotros no entendamos cómo Dios ve al pecado y la importancia y la trascendencia que el pecado tiene en la vida como Dios lo ve, jamás vamos a poder entender a toda plenitud por qué tuvo que morir Cristo. Ahora, yo sé que algunos van a decir: bueno, pues ya pasó el domingo de resurrección, ¿por qué seguimos hablando de la cruz de Cristo? Considera alguno de los que estamos aquí que conmemorar, recordar el sacrificio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección es suficiente una vez al año? Debería ser algo tan importante en nuestras vidas que estuviéramos constantemente recordándolo, porque, como dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 15, si mal no recuerdo, la fecha, Corintios 15.
versículo 14, dice el apóstol Pablo: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y lo peor de todo es que aún estáis en vuestros pecados. De ahí la importancia y la relevancia de que el cristiano esté constantemente entendiendo o tratando de entender el por qué Cristo tuvo que morir y por qué resucitó y para qué resucitó y qué impacto tiene eso en nuestra vida. Y dice el apóstol Pablo que si Cristo no hubiera muerto y resucitado, aún estaríamos en nuestros pecados. Sería vana nuestra fe, seríamos los más dignos de conmiseración, dice más adelante el apóstol Pablo. Ahora, debemos entender esto: la cruz de Cristo fue la respuesta perfecta de parte de Dios a un gran dilema. ¿Cuál era ese dilema que Dios tenía? Nuestro Dios es un Dios justo y nuestro Dios es un Dios santo. Eso implica que Él no puede convivir con el pecado, jamás convivirá con el pecado, ni lo tolerará. Y además significa que Dios tiene que ejercer una justicia sobre aquellos que pecan. Es decir, el pecado debe traer en sí un castigo, y es la razón, básicamente, del porqué de la ira de Dios. De modo que la cruz de Cristo fue ese lugar en donde se encontraron, convergieron, coincidieron en tiempo y en lugar la ira de Dios derramada sobre su Hijo Jesucristo para que Él en su sacrificio fuera acepto a Dios, para que con ese sacrificio se limpiaran todos los pecados de la humanidad. Pero también estaba ahí el amor de Dios. Cristo murió por amor a nosotros. De modo que el mismo Dios dejó en la cruz tanto la muestra de la ira de Dios sobre el pecado, como el amor para aquellos que creyeran en su Hijo, en su Hijo Jesucristo. Era el único camino realmente para rescatar del eterno castigo a la humanidad caída y perdonar sus pecados sin comprometer su justicia y su santidad. Ahora, Dios no podía pasar por alto las transgresiones de la humanidad. Insisto, como dice el apóstol Pablo, si no hubiera el camino de la cruz, jamás habría un camino para ir al cielo. Fue necesaria la cruz. Y Dios estaba en este dilema porque la primera vez que Dios tuvo que castigar a la humanidad, se recuerdan ustedes, fue en el tiempo del diluvio. Pero Dios mismo hizo una promesa. Dice en Génesis capítulo 6, capítulo 6, versículo 5: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ya no pasa eso, hermano. Dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y ve la decisión que tomó Dios. Dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. De modo que Dios, para tratar de raer el mal, el pecado de toda la humanidad, dijo: pues tengo que acabarlos. No hay otra forma de eliminar el mal. Y le dijo a Noé, versículo 12 a 11: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, igual que en nuestros tiempos. Después del diluvio esto continuó. Dice: y miró Dios la tierra, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra,
Versículo 13 dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. No había otra forma para Dios de erradicar el pecado. Pero luego Dios hizo una promesa después de que viene el diluvio. Se acuerda de Noé, lo pone en tierra junto con su familia. Y en el capítulo 8 de Génesis, versículo 21, dice, sale Noé con su familia y hacen sacrificios para Dios, y dice el versículo 21, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, escuchen muy bien, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y vea la promesa que hace: ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Entonces, a raíz del diluvio y que la humanidad otra vez cayó en pecado, Dios mismo había dicho: bueno, pues ya no puedo mandar otro diluvio. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que toda la humanidad no se pierda, sino que tenga algún camino para llegar al cielo? Él tenía que ejercer su justicia sobre el pecado, tiene que ejercer su justicia sobre el pecado, y tenía que buscar un medio para los hombres para que pudiéramos, insisto, ir al cielo, a la presencia de Dios. Y ese único medio posible, si no podía Dios volver a destruir a toda la humanidad, tuvo que cargar sobre un ser perfecto, sobre su Hijo Jesús, el pecado de toda la humanidad. En lugar de destruirnos nuevamente, cargó en Jesús, su Hijo, el pecado, para que todos nosotros tuviéramos la oportunidad de ir al Padre. El pecado lleva como consecuencia la muerte espiritual, pero la justicia de Dios es la que nos lleva al Padre. Y vamos a Romanos capítulo 3, como les había comentado, y vamos a tratar de entender un poquito, con la ayuda de Dios, qué significa la justicia de Dios, por qué Dios tuvo que ejercer su justicia sobre la humanidad a través de su Hijo. Romanos capítulo 3, y le voy a pedir que me siga con su vista a partir del versículo 21. Romanos 3, 21 dice, está el apóstol Pablo haciendo una disertación entre la ley de Moisés, y la gracia de Dios, y dice el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, es decir, de los mandamientos de Moisés, se ha manifestado la justicia de Dios. Esta justicia, dice, fue testificada por la ley, es decir, por la ley de los profetas, es decir, por todo el Antiguo Testamento. La justicia de Dios, dice, es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, otra vez, mediante la redención, el pago, la liberación de nuestra esclavitud, que es en Cristo Jesús, a quien Dios Padre puso como propiciación, como por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, otra vez, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La justicia de Dios se manifiesta a fin de poder en su paciencia pasar por alto los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Dios Padre sea el justo y Dios Padre sea el que justifica ¿a quién? Al que es de la fe de Jesús. Así que Jesús vino a la tierra como hombre y sufrió en sí mismo la ira de Dios por amor a nosotros. Ahora, ¿qué significa esto de la justicia de Dios? En
Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, en las buenas nuevas, en la Biblia, en la palabra de Dios, la justicia de Dios se nos revela, se nos enseña por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y el mismo apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3, nos explica un poco más acerca de esta justicia de Dios. Dice Filipenses 3, versículo 8 y 9, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, es decir, no tratando de llegar al cielo por lo que yo hago, no tratando de entrar al cielo por cumplir la ley, los mandamientos, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora, la gente no entiende lo que significa el pecado, como decía yo al principio, y no entiende que tiene que haber una justicia de Dios, y quiere basarse en la realidad, en la verdad bíblica de que Dios es amor. Pero Dios tiene que, insisto, el pecado implica que Dios tiene que derramar un castigo, su ira, eso, como por su carácter de justo. Él solo nos puede justificar, solo Él nos puede justificar, como leímos hace un momento en Romanos 3. Y para que no quede duda, para que la gente no pueda decir: yo no sabía que Dios tenía que emitir una justicia cada vez que yo pecara, dice el capítulo 3 de Romanos, versículo 21, que leímos que esta justicia de Dios fue testificada por la ley. Y nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan 5, versículo 46, en una de tantas disertaciones que tenía Jesús con los fariseos y etcétera, les dice Jesús a ellos: porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Desde el Antiguo Testamento estaba ya testificada la justicia de Dios, es decir, que Dios tendría que ejercer su justicia sobre el pecado. Más adelante, en Hechos 26, versículos 22 y 23, dice, está hablando Pablo, y dice: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy dando testimonio a pequeños y grandes. Escuche cómo dice: no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciarlos al pueblo y a los gentiles. Desde el Antiguo Testamento ya estaba escrito que Cristo tendría que venir a pagar por los pecados de la humanidad para que Dios pudiera ejercer su justicia. Más aún, y dice el versículo, déjeme darle lectura nuevamente para que me pueda, tal vez estoy yendo demasiado rápido y no estoy explicando por qué estoy analizando el versículo 21 de Romanos 3. Déjeme leérselo nuevamente. Romanos 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Esta justicia de Dios, dice, fue testificada por la ley y por los profetas, a fin de que no quedara duda, insisto, de que Dios tendría que ejercer su justicia. Y como hemos estado leyendo, tanto en Moisés, en el Antiguo Testamento, los profetas,
todos hablaron de esta justicia divina. Y en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 43, Hechos 10, 43 dice, desde el 42 dice, y nos mandó, hablando de Cristo, que predicásemos al pueblo. Aquí está Pedro hablando a Cornelio y le está explicando prácticamente todo el Evangelio. Y le dice, hablando de Jesús, dice, y Jesús nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Jesús es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Versículo 43, de Jesús, dan testimonio, ¿quién? Todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. A través de toda la Escritura se avisaba, se le hacía saber a la humanidad que Cristo iba a ser el juez de vivos y muertos, y que a través de él, y solamente a través de él, Dios ejercería la justicia para que nosotros pudiéramos, creyendo en él, tener un camino al cielo. Y el mismo apóstol Pedro, en su primera carta, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12, todavía lo aclara más, dice, los profetas que profetizaron de la gracia. ¿Quién es la gracia? Estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley, dice el apóstol Pedro, la gracia de Cristo, la gracia del perdón de Dios. Destinada a vosotros esta gracia, estos profetas, dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, es decir, a esos profetas, se les reveló que no era para ellos mismos, sino para nosotros. Para nosotros estaban administrando las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. De modo que por toda la Escritura, a través de toda la Escritura, podemos ver que la justicia de Dios, que tenía que ser ejercida por Dios, ya estaba testificada. No hay pretexto alguno para que una persona diga, yo no sabía que mi pecado implicaba castigo, yo no sabía que mi pecado implicaba que tendría que recibir la ira de Dios. Toda la Biblia habla de esto, de las consecuencias del pecado. De modo que cuando nos está yendo mal, el otro día hablamos con una pareja y decía, bueno, cuando te está yendo mal, si eres creyente, lo primero que tienes que hacer es analizar tu vida para ver si hay pecado en ti, porque si hay pecado en ti, entonces Dios te está llamando la atención a través de las pruebas y de los problemas y de la disciplina. Pero si no eres creyente y te está yendo mal, te está yendo mal porque no eres hijo de Dios y porque Dios está ejerciendo su castigo sobre ti. Ahí no hay necesidad de identificar si es una prueba o una disciplina. El pecado fue entonces castigado y la justicia de Dios satisfecha en la cruz de Jesús. Ahí coincidieron, ahí convergieron en tiempo y forma la ira de Dios y el amor de Dios. Las dos pruebas, tanto de la justicia, de la santidad de Dios, como del amor de Dios por la humanidad. Y de ahí es que me atrevo a preguntarte esta mañana, bueno, para ti, ¿qué significa la cruz? ¿Qué significa la cruz para tu vida? ¿Y qué importancia tiene la cruz en tu vida? Ahora, debo hacer una observación. Muchas personas ven a la cruz como un símbolo del cristianismo, ¿no es cierto? Pero para entender el significado de la cruz, tenemos que trasladarnos a su contexto histórico. Y en los tiempos de Jesús, la cruz no se usaba como se usa ahora con un amuleto, ¿verdad? Una cadenita y una crucita colgada.
La cruz era significado de muerte, de castigo. De hecho, la gente no quería ni hablar de la cruz porque era repulsivo para ellos, era símbolo de temor. Sin embargo, a través de las edades, muchos de nosotros, muchos creyentes, muchas iglesias incluso tienen en sus templos una cruz. Y algunos lo identifican como un símbolo de fe. Ahora déjame hacer una pausa aquí y espero no herir susceptibilidades. Cuando usted vea un crucifijo con una figura humana, ese no es un símbolo de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque Cristo está vivo. Cristo no se quedó ahí. Cristo no se quedó en la cruz. Cristo fue bajado de la cruz, sepultado y resucitó al tercer día. Gloria a Dios por ello. De modo que tener un crucifijo sin una figura humana ahí, que jamás podríamos decir que así era nuestro Señor Jesús físicamente, en el contexto bíblico no tiene nada de malo, siempre y cuando sepas por qué es la cruz, para qué es la cruz y qué significa en tu vida. Y yo no estoy diciendo que la cruz es para que nos arrodillemos ante la cruz y sobre la cruz oremos y que adoremos una cruz, porque eso es idolatría. Eso es un símbolo simplemente que nos debe recordar que en una cruz como esa murió nuestro Salvador por ti y por mí. Que en una cruz como esa la ira de Dios y el amor de Dios convergieron. Si tú o yo traemos una cruz colgada, o algún símbolo de la cruz, o si pusiéramos aquí un crucifijo, sin una figura humana, sería un motivo para que la gente nos pudiera preguntar y que nosotros le pudiéramos explicar lo que realmente significa la cruz de Cristo. Y lo primero que tendríamos que decirle: yo no adoro la cruz. La cruz no es un lugar, un símbolo al cual yo deba arrodillarme para rezarle a la cruz, porque Cristo no está ahí. Pero sí te puedo explicar lo que la cruz significa para mi vida y qué fue lo que pasó en esa cruz. Déjenme ponerlo en ese contexto. Si Cristo no hubiera sido crucificado, ¿qué nos queda? Sería una religión vana. Si Cristo no hubiera sido crucificado, ¿cómo hubiera Dios podido ejercer su justicia sin comprometer su santidad? Si Cristo no hubiera sido sacrificado, ya no podía enviar otro diluvio. Claro, Dios en su infinito poder podría enviar otro fenómeno natural y a lo mejor quemar toda la tierra y se acabó la humanidad y ya limpié la tierra de pecado. Pero el amor de Dios por su creación no le permitía hacer eso. Tenía que encontrar un medio por el cual su santidad quedara intacta y su justicia fuera ejercida, la justicia de Dios. Y en esa cruz Dios cumplió, mostrando su ira contra el pecado y su amor por los pecadores. Yo sé que en las iglesias sobre todo en nuestros tiempos, no les gusta predicar acerca de la muerte y la sangre de Cristo y los sacrificios y muchas otras de estas cosas. Más bien quieren hablar cosas bonitas. Pero es necesario que tú y yo entendamos y podamos explicarle a otros el significado, el verdadero significado de la cruz para el creyente. Ahora, si tú ya sabías cómo explicarlo antes de este sermón, gloria a Dios por ello, pero yo me quiero asegurar de que todos lo entendamos. Yo apenas lo estoy entendiendo. Algunas personas, y esto es con pláticas con personas no creyentes,
Algunas personas han llegado a decirme, yo no soy cristiano, ni profeso ninguna religión, o me pueden decir que van a alguna iglesia en particular. Me dicen, yo con pedirle perdón a Dios ya estoy listo, ya estoy limpio. Pero tenemos que saber explicar a alguien así, que cuando un pecador pide perdón, no es suficiente razón para que Dios lo perdone. El creyente es perdonado por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que le limpia el pecado. Si tú eres creyente y le pides perdón a Dios, Dios te ve a través de su Hijo y te concede el perdón si tu corazón está sinceramente arrepentido. Pero si tú no eres hijo de Dios y crees que hincándote o yéndote 2 kilómetros o los que sean de rodillas, Dios va a perdonar tus pecados, eso no es lo que dice la Biblia. Perdóname, pero no es lo que dice la Biblia. La única petición de Dios, la única petición de perdón que un no creyente acepta ante Dios, es cuando esa persona viene con toda sinceridad a decir, Padre, me arrepiento, no le puede decir Padre todavía, Dios, me arrepiento de todos mis pecados, te suplico que me perdones y que envíes a tu Hijo Cristo a morar en mi corazón. Esa sí le escucha a Dios. Pero ahorita confesar con otra persona, o tú en tu recámara o hincado, como sea, pedirle perdón a Dios, si no eres cristiano, la Biblia dice que no es respondida a tu petición de perdón. Dios no te puede perdonar porque no eres su hijo. Excepto, vuelvo a decir, cuando esa petición es para salvación, cuando realmente dices, te entrego mi vida, Señor, ya no quiero seguir viviendo como vivía antes, perdóname. Ahora sí, quiero ser tu hijo. Y digo, no quisiera que pensaras que esta es mi opinión, porque te voy a dar 2 versículos nada más que me vienen a la mente en este momento, para que entendamos que no es mi opinión, sino lo que dice la Biblia. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 18. Bueno, desde el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Escucha el versículo 18. El que cree en Cristo, el que en él cree, dice la Biblia, el que cree en Cristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo que está diciendo la palabra de Dios es, mientras tú no creas en Jesucristo como tu Salvador, estás condenado. Así es que, aunque me pidas perdón 10,000 veces, y aunque te vayas hincado 100 kilómetros, y aunque hagas lo que hagas, mientras tú no hayas aceptado a Jesucristo como tu Salvador, estás condenado. No te puedo perdonar, Dios tiene que ejercer su justicia. Versículo 36. El que cree en el Hijo, en Cristo Jesús, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cuál perdón? No tienes perdón. Si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador, la ira de Dios está sobre ti. Dios no te ha perdonado. Hasta que no vengas a sus pies, reconozcas tu pecado, pidas perdón, aceptes a Cristo como tu Salvador. Hasta en ese momento tú no eres perdonado. Es lo que dice la Escritura. El que no ha aceptado a Cristo como Salvador está condenado. El que no ha aceptado a Cristo como Salvador, la ira de Dios está sobre él. No basta con que pidas perdón. Y si el pecador, otra vez voy a las Escrituras, si el pecador no ha aceptado por fe a Jesucristo, vamos a recitar juntos Romanos 10, versículos 9 y 10. ¿Ah? Romanos 10, 9 y 10. Esta es la palabra de fe que predicamos con tu boca. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor de tu vida y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, es que resucitó,
solo entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia divina, para ser justificado por la sangre de Cristo, pero con la boca se confiesa para salvación. Si no han hecho esto, no pueden ser salvos. Si no se han salvado, la ira de Dios está sobre ellos. Es necesario que te consideres muerto junto con Jesús en esa cruz. Como dijo el apóstol Pablo, que también se los da de memoria, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En esa cruz coincidió la ira de Dios para no tener que erradicarnos, para no tener que terminar con la humanidad. Descargó su ira sobre Cristo, quien murió por amor a nosotros. Ahí convergieron, ahí coincidieron, ahí se encontraron la ira y el amor de Dios. Cada vez que veas una cruz, recuerda lo que realmente es. Fue un instrumento de ejecución. Ahí murió tu Salvador, mi Salvador. Justo es que cada día de tu vida, no solamente una vez al año, le agradezcas por ese sacrificio. Y le agradezcamos a Dios Padre también, quien le resucitó de los muertos. Quiero terminar con una lectura bíblica. Por favor, abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosenses, capítulo 2. Vaya con su Biblia conmigo, por favor. Colosenses, capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 13 al 15. Colosenses 2, versículos 13 al 15. Sígame con su vista, por favor. Y entienda que nos está hablando a nosotros. Cuando dice el apóstol Pablo, y a vosotros, esos somos nosotros, a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, es decir, la ley de los mandamientos que nos hacía malditos, quitando esa acta de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz fue un lugar de ejecución de tu Salvador y de mi Salvador. La cruz fue un lugar en donde la ira y el amor de Dios convergieron. La cruz es donde Cristo triunfó. La cruz es un símbolo de triunfo, de victoria de Cristo sobre la muerte y sobre los principados y las potestades y sobre Satanás. Ahí triunfó Cristo. Eso es lo que debe significar para ti la cruz. Sí, una señal de sufrimiento de nuestro Salvador, pero también es un lugar en donde Dios, en lugar de derramar su ira sobre ti, sobre mí por nuestro pecado, la derramó sobre su Hijo. Y su Hijo murió por ti, por mí, por amor. Y en esa cruz, si no hubiera esa cruz, en esa cruz Cristo triunfó. Las cruces significan para ti un símbolo de victoria de Cristo. Y vuelvo a enfatizar, no estoy diciendo
que adores la cruz. No estoy diciendo eso. El único que merece nuestra adoración es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es el único que merece nuestra adoración. Pero es importante que tú sepas lo que significa la cruz. Y que puedas ir tal vez, ¿por qué no?, con una cruz en tu mano. El otro día un hermano me preguntó, oye, ¿me regalaron esta cruz? ¿La puedo tener en mi casa? ¿O la tengo que desechar? ¿O me voy a ver mal si la pongo en la pared de mi casa? Lo importante es qué significa para ti esa cruz. Y si alguien va a tu casa y ve esa cruz sin una figura ahí humana mal hecha, por favor, no pongan esos. Si alguien ve un crucifijo en la pared de tu casa, aprovecha para explicarle todo lo que acabas de aprender hoy. Ahí murió mi Salvador. Ahí la ira y el amor de Dios convergieron. Esa es la señal de triunfo, porque mi Salvador venció la muerte, venció los principados, venció las potestades y está sentado a la diestra de Dios Padre. Todo eso le puedes decir a una persona que te pregunte qué significa la cruz. Y espero que ese sea el significado para ti, porque es el significado de la palabra de Dios. Cierro con esta aseveración nuevamente. Dios tenía que ejercer su justicia por el pecado de la humanidad, la justicia de Dios. Y en lugar de ejercerla sobre ti y sobre mí, la ejerció sobre su Hijo. Suficiente razón para agradecerle. ¿No es cierto? No una vez al año, cada día de nuestra vida. Le voy a pedir al pastor Pacot que me haga favor de pasar, tener una oración. Si gusta ir en su lugar o aquí, pastor, como usted guste. Y después de eso vamos a entonar un canto. Gracias, Padre amado, por este mensaje, esta explicación que hemos entendido claramente, Señor, que allí la cruz manifestó tu ira, pero sobresalió tu amor por nosotros. Gracias, Padre amado, por esta vida que nos has dado en Cristo Jesús. Te adoramos y te bendecimos. Y permítenos, Padre amado, ser un testimonio viviente entre la gente que nos rodea. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, lo rogamos. Amén. Amén. Gracias. Vamos a entonar un canto más. Invito a estar en pie. Sirve que se despiertan. Gracias, buenos trabajos. La cruz no será más pesada. La cruz no será más pesada. Fíjese cómo no me sé eso para haberlo escogido. No, pero que tengas tú. Este himno. Lucas 9:23 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo sé que muchos de nosotros pasamos por pruebas difíciles. Este domingo ha sido un domingo de pruebas inesperadas, pero Dios en su infinita misericordia nos permitió estar aquí. Cuando te veas abrumado por las pruebas, por los problemas, cuando sientas que tu vida está derrumbándose, cuando creas que no hay salida, cuando te pasen cosas, situaciones que dices,
Creo que es injusto lo que nos está pasando. Cuando Satanás esté atacando, como le hizo con el apóstol Pablo, estoy aquí para zarandearte. Voltea a ver la cruz. Pon tus ojos en Cristo. Él sufrió mucho más que tú y yo. Él sufrió cosas indecibles. Fue vituperado, insultado, golpeado, azotado, crucificado, sacrificado por ti, por mí. Es imposible comparar lo que Él sufrió con lo que nosotros hemos sufrido. Si ponemos nuestros ojos en Cristo, Él pondrá tus ojos en ti y te ayudará a salir de la prueba. Cuando te concentres en ti y en tus problemas, lo único que vas a lograr es hundirte más. Si pones tus ojos en Cristo, Él te sacará adelante. Amén. Oremos. Cantemos. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en Él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno